Hola, en este video les enseñaré a tejer estos imanes para el refrigerador. Para realizarlos necesitaremos imanes, lana amarilla, blanca, café, claro y oscuro, relleno, silicón o pegamento para que el imán quede fijo en el tejido y por último un ganchillo de 2 milímetros. Sin más, comencemos. Empezaremos tejiendo la yema del huevo. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 24 puntos bajos en la hebra trasera. En la vuelta 6 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo durante 6 veces. Ahora colocaremos el imán. En la vuelta 7 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. Ahora vamos a rellenar. En la vuelta 8 haremos 6 disminuciones y luego cerraremos el tejido.
Continuaremos con la clara utilizando las cadenas de la vuelta 5. En la vuelta 1 haremos 24 puntos bajos y terminaremos con un punto deslizado. En la vuelta 2 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 3 haremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos 5 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos un punto bajo, 3 medios puntos altos, 6 puntos altos, 3 medios puntos altos y un punto deslizado durante 3 veces. Ahora empezaremos a hacer la galleta. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 9 haremos 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 9 haremos 48 puntos bajos.
En la vuelta 10 haremos 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 11 haremos 5 puntos bajos, una disminución durante 6 veces. En la vuelta 12 haremos 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 13 haremos 3 puntos bajos, una disminución durante 6 veces. Ahora colocaremos el imán. En la vuelta 14 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo durante 6 veces. Empezaremos a rellenar. En la vuelta 15 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. En la vuelta 16 haremos 6 disminuciones y cerramos el tejido. Finalizaremos haciendo las chispitas de la galleta. De esta manera damos por finalizado el tutorial. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas los tutoriales que continuaré subiendo al canal. Los veo en el próximo video.